Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, qué importante, ¿verdad? La palabra del Señor, cómo se nos presenta hoy este mensaje de salvación, sobre todo cuando estamos entendiendo que Jesús, dice, le lleva a Pedro, Juan y Santiago. Estos son los 3 personajes que le acompañan a Jesús en todo momento. Son los 3 apóstoles, discípulos suyos antes, que están siempre con él, pero porque fueron llamados en primer lugar, y posiblemente son los jefes de las comunidades que en ese momento habían surgido y que tenían mucha fuerza en la iglesia primitiva. Estos 3, Santiago, Pedro y Juan. Entonces, queridos amigos, ¿qué nos está queriendo decir esto? Nos está queriendo decir que después del anuncio de su muerte, pero al mismo tiempo de su resurrección, Jesús con la transfiguración no dice: bueno, el que quiera seguirme, dirá después justamente, tendrá que tomar su cruz y me siga. Él había preguntado antes, Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después también, ¿quién dicen ustedes que están conmigo, que son mis? Tú eres el Mesías. Muy bien, Pedro, pero atención. Estás a sufrir. Jamás nota curusure. No, fuera, Señor, eso, que ni pase por tu cabeza, nosotros te vamos a defender. Jamás sucederá eso. No, Pedro, apártate detrás de mí. Tú no piensas como piensa Dios y como quiere Dios en su plan y en su historia de salvación. La cruz, Pedro, es el único camino que me lleva a la resurrección. Bueno, terminó ese, vamos a decirlo así, el escándalo de la cruz, porque es difícil, queridos amigos, entender el escándalo de la cruz. Yandé en Guanahoya se teré. Yandé allá es la cristiano ya es guaula yandé bueno que pega camoña y forma, que estamos después de 2025 años, ¿verdad? Después de Jesucristo, pero sin embargo nosotros seguimos, queridos amigos, como si nada haya pasado. Es decir, seguimos tan paganos o tan ateos, hasta yo diría, ¿verdad?, en cuanto a poner en práctica lo que el Señor nos pide. El Señor nos pide mucho más. Cuando te dice, toma tu cruz y sígueme, es renunciar a tantos egoísmos y a tantas cosas negativas que nosotros, sin embargo, seguimos viendo. Diga tu ña puan, diga tu ña capuan, está en la moria juña de apetebe. Incluso después queremos defender, ¿verdad?, lo indefendible. O sea, la pobreza es la pobreza, pero no estoy diciendo simplemente la pobreza en el sentido económico. La vez pasada yo decía que el Paraguay es uno de los países más pobres de Latinoamérica, el segundo, decía, ¿verdad?, en América Latina, sí. Enseguida uno ya me escribe: no, padre, estamos en el 16, 17 en la lista.
de 100 no sé cuántos o 200 países que existen. Entonces quiere decir que ya te podría juntar hoy. Pero no es la pobreza económica. El PIB, etc. Pero el PIB sabemos que eso, hay multimillonarios, pero eso no llega al pobre, ¿entienden? O sea, todas esas cosas tenemos que mirar, ¿verdad? O sea, tenemos que entender, porque eso ya es consecuencia nomás. Pero la verdadera pobreza, queridos amigos, es la incapacidad de mirar, de abrir los ojos y de ayudarnos verdaderamente a vivir en comunidad. Porque en realidad no tendríamos que estar luego en ninguna lista de pobres, ni de educación, porque somos muy capaces. Yande vale formal, yande, entendí que el formal ya oportunidad, yareco, en el trabajo, queridos amigos. La misma cosa. Si vos le educás bien, si le ayudás verdaderamente, muy trabajador, muy trabajador. Y si sabemos y conocemos, ¿verdad? Pero para eso hay que dar oportunidades. Pero las oportunidades no es que yo, pum, apoye bebé, a bella poga tu misma me guardan la oportunidad, porque muchos dicen también, no, este es un país de oportunidad, etcétera, etcétera. No, no me refiero a oportunidad que vos pusiste algo, lo que sea. La oportunidad quiere decir, queridos amigos, dar entonces a la gente esa capacidad de formación, esa capacidad de abrir los ojos, esa capacidad de pensar por sí. Vean la verdadera oportunidad, vean la verdadera oportunidad. No es oportunidad porque puse aquí una gran cantidad y posibilidad de trabajo, pero vean doña formaron ni metí lapicera donde ya racuay, entonces ¿qué oportunidad le da? No es porque pusiste 10 lapiceras te doy la oportunidad, porque entonces escribí guay. Entonces, muchas cosas que hay que repensar, queridos amigos. Y entonces, cuando aquí Jesús les lleva al monte a estos tres, la transfiguración, justamente les quiere mostrar eso. El camino de la renuncia, el camino de asumir la cruz es lo que a nosotros nos va a transfigurar. Y para eso están estos dos personajes que están al lado de Jesús, Moisés y Elías. Es decir, los mandamientos es Moisés. Esto te va a ayudar a transfigurarte. Mandamientos de Dios. Valores y principios de Dios. Y a la izquierda dice que estaba Elías. Es decir, ese sería en el aspecto filosófico, que después lo volvemos teológico, pero filosófico primero. Upea dice, Ei purune acá. Elías es un profeta. Elías representa a los profetas, la capacidad crítica de pensar, de mirar, de entender, de reflexionar sobre la realidad. Esos son los profetas, miran la realidad, anuncian y denuncian. Por eso es que aparecen estos dos personajes al lado de Jesús. Una vez que vos entendiste esto, queridos amigos, entonces ahí sí podés hacer el camino de la salvación en el seguimiento de Jesús. Por eso que después desaparecen Elías y Moisés desaparecen porque ahora solamente queda Cristo, porque ya estamos formados, ya entendemos cómo tenemos que seguir, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús cada día, porque es eso lo que nos va a ayudar a transfigurarnos. Que así sea. Que así sea.